Bueno, vamos a hablar de la validación. Es una manera respetuosa y empática de comunicarnos con las personas con demencia en general, realmente con cualquier persona, ¿no? Validar emociones siempre nos va a acercar a la persona con la que estamos hablando y en el caso de las demencias especialmente. Una de las quejas más habituales de las familias es esa dificultad que empiezan a tener en un momento determinado para comunicarse con ellos. Bueno, pues la persona antes había sido capaz de entender, ¿no? De empatizar con nosotros, de podernos consolar, de podernos ayudar, darnos una o abrirnos una puerta, ¿no? En un momento dado llega un punto en el que es muy difícil para ellos poderse comunicar, poder expresar qué es lo que sienten, podernos ayudar en nuestras dificultades y de alguna manera, bueno, pues esto hace que el vínculo que había habido hasta ese momento empiece un poco a diluirse entre la persona cuidadora y la persona diagnosticada. La comunicación no deja de ser algo importantísimo en las relaciones humanas y cuando esto empieza a deteriorarse por dificultades, ¿no? En este caso de la persona que tiene el diagnóstico de demencia, pues bueno, se abre ahí como una brecha. Y aquí, de alguna manera, es cuando podemos echar mano de la validación. ¿Qué es? Pues es esa manera, ¿no? Respetuosa de comunicarnos, es reconocer la emoción de la persona, es aceptar cómo vive su realidad y no cuestionarla. Y también es evitar discutir y corregir constantemente, algo que también acostumbramos a hacer porque pensamos a lo mejor que corrigiendo la persona bueno, va a hacer las cosas de otra manera o como nosotros creemos que deben hacerlas, pero realmente no va a ser posible. Nosotros podemos decir que las cosas las hagan de una manera, pero ellos no las hacen mal porque quieran, ellos las hacen mal porque creen o no saben cómo hacerlas mejor y creen que las están haciendo bien, con lo cual no deja de ser un motivo de discusión y de conflicto que debemos intentar evitar. No hay que corregir la realidad, hay que entender la emoción. Validar no es dar la razón únicamente, es dar seguridad. Parte de la idea de ponerse en el lugar del otro y tratar de entender por qué la persona presenta un comportamiento extraño. Cuando corregimos constantemente, lo que hacemos es aumentar la ansiedad, aparece la agitación y se genera frustración en la persona. Luego, estas emociones negativas que sufre nuestro familiar también van a generar malestar en nosotros mismos al darnos cuenta que de alguna manera igual podíamos haberlo podido evitar. Cuando validamos, por el contrario, lo que hacemos es que disminuye la tensión y la ansiedad, aumenta la confianza, mejora el vínculo y restaura la dignidad. Es importante evitar decir cosas como esto no es verdad, ya te lo he dicho 1000 veces, estás equivocado, y porque esas confrontaciones de alguna manera generan sentimientos negativos en la persona. Vamos a probar con, por ejemplo, decir entiendo que esto te preocupe, tiene que ser difícil sentirse así, o explícame qué necesitas. Es decir, primero calma y después orienta, si es necesario. Cuando la persona verbaliza no me escucha nadie y nosotros de alguna manera no validamos esa emoción y le decimos sí, sí que te escuchamos, ¿por qué dices esto? De alguna manera estamos confrontando e invalidando lo que la persona puede sentir. Sin embargo, diciéndole debe ser desesperante sentir que nadie te escucha, de alguna manera genera confianza, genera seguridad en la persona que recibe esta información y probablemente evite que vuelva a aparecer ese comentario, ¿vale? Que es lo que intentamos, ¿no? Que suceda, que deje de sentir que las cosas son de una determinada manera. Discutir la realidad va a romper el vínculo y validar la emoción lo va a reforzar. Vamos a poner algunos ejemplos prácticos para que veáis un poco en nuestro día a día qué cosas podemos cambiar, ¿vale? Qué cosas vamos a intentar evitar y vamos a introducir otras de nuevas. Por ejemplo, cuando la persona dice tengo que ir a buscar a mis hijos a la escuela, los hijos evidentemente son adultos, no van a la escuela, y nosotros les decimos tus hijos ya son mayores, no van a la escuela y eso que estás diciendo no es verdad. Aquí lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues es invalidar lo que la persona siente en ese momento. La persona no entiende porque él cree con toda certeza que sus hijos están en la escuela, decirle lo contrario no tiene sentido para ellos. Y una respuesta validando podría ser, te preocupan tus hijos, ¿no? Siempre has estado muy pendientes de ellos. Es algo que siempre te ha definido, ¿no? Como una buena madre, una madre preocupada. Explícame cosas de ellos, ¿te parece bien? ¿Vale? Esto, de alguna manera, va a validar la emoción de preocupación que pueda tener la persona en ese momento y luego vamos a redirigir si es necesario, ¿vale? Pero vamos a intentar no corregir
las emociones que la persona pueda sentir, aunque no sean las que realmente se correspondan con la realidad. Un segundo ejemplo podría ser que la persona pregunta repetidamente por su madre y dice que debe irse porque la están esperando. Y entonces una respuesta correctiva, es decir, la que no deberíamos hacer, es decirle tu madre murió hace 20 años. Esto evidentemente la persona no lo va a entender tampoco, porque para ella su madre sigue viva, por eso está preocupada y cree que la están esperando. Decirle lo contrario en ese momento no tiene ningún sentido. La respuesta que sería validando la emoción podría ser: entiendo que eches de menos a tu madre, yo también la encuentro faltar. Cuéntame qué era lo que más te gustaba que cocinara. De alguna manera aquí validamos su nostalgia, que es lo que realmente la persona está sintiendo, está pensando, recordando a su madre y siente nostalgia por ese recuerdo y rediriges hacia un recuerdo positivo. Otro ejemplo podría ser: la persona no encuentra su cartera y acusa a un familiar o al cuidador de habérsela robado. La respuesta correctiva podría ser ofenderse y decir: yo no te robo nada, tú siempre pierdes las cosas. La respuesta validando debe ser muy angustiante sentir que te falta algo importante. Te ayudará a buscarlo ahora mismo. Aquí lo que hacemos es validar su preocupación y te conviertes en su aliado en lugar de en su enemigo. Y por último, cuando la persona se frustra, cuando no puede hacer una tarea simple, se amontona, cuando quiere abrocharse la camisa pero no puede, se enfada y empieza a tirar de ella. Una respuesta correctiva que debemos intentar evitar sería quitarle la prenda bruscamente o no y decirle: déjame a mí que tú no puedes. Y una respuesta validando podría ser: es muy frustrante cuando las manos no nos hacen caso, ¿verdad? A veces a mí también me pasa. ¿Qué tal si lo hacemos juntos? Y aquí valida su impotencia y mantiene su dignidad. La validación lo que pretende es establecer una comunicación con el familiar con demencia por medio de la aceptación de la realidad. No contrastando, no confrontando, no corrigiendo, sino validar la emoción que aparece y que esta es real para él. No la podemos negar. Y así, de alguna manera, fortalecemos ese vínculo que es imprescindible y necesario para poder seguir cuidando con calidad. Muchas gracias.